billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satán. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ahli baytihi at-tahirin wa ala sahbihi al-muntajabin. Que la paz y la bendición de Dios sea con Muhammad y su familia bendita y los compañeros selectos. Salamun alaikum wa rahmatullah, muy estimados y queridos hermanos y hermanas. Bienvenidos todos a esa nueva serie de las clases sobre el Islam. Queridos hermanos, cuando una persona abraza el Islam, lo más importante es cómo arreglar, cómo reformar su relación con su Creador, con Dios. Entonces le va a importar el asunto del rezo, el asunto de la súplica y todo ello. Entonces tenemos muchos conocimientos islámicos entre el ser para arreglar nuestra relación, nuestra comunicación con Dios. Tenemos para ello grandes libros, el Sagrado Corán, que es palabra de Dios para nosotros, el rezo, que es nuestra palabra hacia Dios, y las súplicas, que entre los libros más importantes de la súplica, Mafatihul Janan, del gran maestro Sheikh Abbas Qummi, que lo han traducido gran parte de ese libro al español, se llama Las llaves del paraíso, las grandes súplicas para comunicarte con Dios. Pero nos queda esa pregunta, ya que yo soy musulmán, ¿cómo debe ser el formato de mi vida? Porque el Islam no es solamente una ideología, ni es solamente una filosofía. El Islam es una forma de ser, es una forma de la vida. Entonces siempre nos quedamos con esa pregunta, ¿cuál es el formato de la vida islámica? La vida islámica. Entonces hay grandes libros de los grandes maestros desde el comienzo del Islam sobre el formato de la vida islámica. Nosotros como el musulmán creyente, practicante, tenemos el ejemplo de la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como el formato correcto de la vida islámica. Lo llamamos la sunna. La sunna significa las prácticas, los dichos y los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam como una forma ejemplar de la vida islámica. Entonces, en la escuela sunita, en la escuela shia, siempre han sido de tan gran importancia escribir libros sobre sunna del mensajero de Dios, Sunanun Nabi. Sunanun Nabi significa las conductas del mensajero de Dios, la forma de la vida del excelentísimo profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Entonces, para los musulmanes, lo más importante es conocer ese formato de la vida ejemplar del profeta del Islam. Así que tenemos libros que se llaman Sunanun Nabi. Grandes maestros siempre lo han escrito, Sunanun Nabi. Por ejemplo, dice Sunan, en las fuentes sunitas también, Sunan Abi Dawud, Sunan Bayhaqi, Sunan Fulan. Muchos de los sabios hicieron libros explicándonos cómo fue la vida social, la vida política, la vida familiar del mensajero de Dios. Por ejemplo, este libro que es de un maestro contemporáneo que tal vez lo han escuchado, gran allamé, gran sabio, allamé Tabatabai, el maestro del gran mártir Mutahari, uno de los grandes sabios contemporáneos al Imam Khomeini. Se llama Sunanun Nabi, las conductas y los dichos y hechos del mensajero de Dios, la forma de la vida de él. Solo vamos a pasar enlace de ese libro para después llegar al libro que les vamos a enseñar. Por ejemplo, dice la forma de ser, cómo fue el mensajero de Dios, de aspecto físico, la forma de la vestimenta, cómo se vestía, cómo dejaba barba, la vestimenta, la forma de ser. Eso era el primer capítulo. El segundo capítulo, el comportamiento del mensajero de Dios con los demás. El capítulo 3, sobre la limpieza y los adornos. Capítulo 4, sobre el viaje del mensajero de Dios. Capítulo 5, sobre las vestimentas del mensajero de Dios. Capítulo 6, sobre la casa del mensajero de Dios. Cómo formar la casa, cómo poner una casa islámica, qué carácter debe tener. Capítulo 7,
Forma de dormir del mensajero de Dios. ¿Cómo dormía? Antes de dormir, ¿qué súplicas? ¿Qué hacía? ¿Cómo dormía? ¿Cómo era su colchón? Todo eso. Capítulo 8, sobre la vida matrimonial, conyugal y la educación de los hijos. Capítulo 9, la forma de comer y beber y lo que es sobre servir la mesa. El capítulo 10, sobre ir al baño y hacer las necesidades. Eso también tenemos muchas normas. El capítulo 11, lo que es al respecto de los muertos, desde el entierro y después del entierro y todo hecho. El capítulo 12, sobre las curas. Hay recomendaciones, hay consejos de cómo curarse algunas enfermedades, incluso súplicas. Hay un capítulo sobre cepillar y la importancia de cepillar, limpiar los dientes. La conducta del mensajero sobre el vudú, cómo hacer el vudú, cómo hacer el ghusl, cómo hacer el rezo, cómo hacer el ayuno, cómo hacer el i'tikaf, retiro espiritual, cómo dar limosna, cómo recitar el Sagrado Corán, cómo hacer la súplica, algunas súplicas, algunas cosas sobre la peregrinación y hasta final. ¿Lo ves? Quiere decir, para mí como musulmán es muy importante tomar ese ejemplo de la vida del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Uno de los libros que ya va a ser como una referencia de esa clase es esto. Sunanun Nabi, del mensajero de Dios, sallallahu alaihi wasallam. Hay otro libro que es del nieto del profeta del Islam, Imam Sajjad alaihi salam, hijo del Imam Hussein alaihi salam. Ese libro se llama el libro de los derechos islámicos, Risalatu Huquq Imam Sajjad alaihi salam. Risalatu Huquq Imam Sajjad, ¿qué dice? Habla de los derechos de cada cosa. Y es que nosotros ya llegando a esa tierra, muchas cosas tienen derechos. Primero, vamos a ver, solo capítulo de ese libro, eso también nos van a indicar cómo debe ser el comportamiento de un buen creyente. El derecho de Dios, el derecho de ti mismo. Ahí va a hablar de consejos del mensajero de Dios, los derechos que tú tienes, el derecho de tu cuerpo, el derecho de tu espíritu, el derecho de tu lengua, el derecho de tu oído, el derecho de tu ojo, el derecho de tu pie, el derecho de la mano, el derecho de tu panza, el derecho de tus genitales, el derecho de la oración, el derecho del ayuno. El derecho quiere decir que como en la forma de vida, en la forma correcta debes hacer algo. El derecho de rezo quiere decir el rezo correcto debe ser de esa forma. El derecho del ayuno quiere decir la forma correcta del ayuno, porque el ayuno es como un ser vivo y te exige ciertas prácticas. Eso va a ser como el derecho del ayuno. El derecho de la limosna, el derecho del gobernador, el derecho del maestro, eso sí que les voy a enseñar. Y ya, es bastante importante. Siempre en el Islam el maestro tenía un respeto súper importante. El derecho del amo y esclavo, el derecho del súbditos, del pueblo, la responsabilidad del maestro y el derecho de los alumnos. Eso nunca les voy a enseñar esto. Ya, eso dice que las obligaciones de los maestros, un buen maestro, ¿qué carácter tiene? Enseñar es la obligación de los maestros. Todas las enseñanzas no es comprensible para todo el mundo. La recompensa de quien guía a la gente, la responsabilidad desde el maestro delante de los alumnos. El derecho de los esposos, ya, eso lo explica. El derecho de los padres, derecho de los hijos, derecho de los hermanos, derecho de quien te beneficia, el derecho del muazzin, la persona que llama para la oración de las oraciones, el derecho del imam de la mezquita, quien dirige la mezquita, el derecho del compañero, el derecho del vecino, el derecho del amigo, el derecho del socio, el derecho de tus propiedades.
Es decir, todo lo que tú tienes está en la mano de confianza, así que no puedes hacer lo que le da gana con lo que tienes. Es decir, tienes ciertas condiciones de usarlo. La comida, no sé, la bebida, tu dinero, tu plata, tu moneda. Cada uno de esos tiene su propio derecho. El derecho de la persona que tienes deuda con esa persona, el derecho del pobre, el derecho de quien te pide consejo y el derecho de quien da consejo. Ya el derecho de los viejos, el derecho de los niños, el derecho de los huérfanos, el derecho de los mendigos, el derecho de quien te está alegrando, el derecho de quien te está molestando. Tiene derecho también. Es decir, tú dentro de ciertas condiciones se debe tener una conducta apropiada, una conducta correcta, incluso con la persona que te molesta. Cómo perdonar, cómo... Es interesante. El derecho de otros musulmanes sobre ti, el derecho de los no musulmanes. En el Islam siempre se habla del derecho de los no musulmanes. No es que una persona porque no es musulmana no tiene derechos. Por supuesto que tiene los derechos. Entonces se habla del derecho de los que no son musulmanes, son cristianos, judíos, ateos incluso, tienen derechos y tienen respetos en el Islam. Bueno, entonces 51 capítulos de los derechos, ese es el libro que inshallah, mientras estamos enseñando nuestra clase, también tomamos el libro de Risalatul Huquq del Imam Sajjad alayhi salam, el libro de los derechos que Imam Sajjad alayhi salam nos explicó. Ya se está poniendo muy interesante. ¿Ese libro cuál es? Vamos a llegar. Primero estoy hablando de las fuentes que vamos a tomar para esa clase. Otro libro que es de Allame Majlisi es del tiempo de los Safávides. Bueno, este libro también ya se ha publicado así de ese tamaño. Yo lo tengo del bolsillo. Ese libro se llama Hilyatul Muttaqin, el regalo del piadoso. El regalo del piadoso es un libro que lo escribió el gran Allame Majlisi, un maestro de hace como 3 siglos, de 4 siglos antes. Allame Majlisi era uno de los sabios que tenía el equipo de los sabios que recolectaban las narraciones en su tiempo. Era del tiempo de los Safávides, ¿sí? Siglo XVII, XVI, XVII. Eso. Entonces, él y su padre eran grandes maestros y que uno de los que pudieron difundir el Islam Shia en Irán. Así que en Irán son muy queridos Allame Majlisi y su padre. Entonces, Allame Muhammad Baqir Majlisi y su padre Muhammad Taghi Majlisi. Ese libro es de Allame Majlisi. Se llama Hilyatul Muttaqin. Eso, o mejor dicho, la conducta islámica. Les voy a leer algunos capítulos. Ese libro ya es como contemporáneo, más cercano a nuestro tiempo que estos otros libros que les he explicado. Entonces los capítulos ya poco a poco les van a hacer entender el libro que vamos a tomar, de qué va a hablar. Eso también tiene muchos capítulos. Primero sobre la vestimenta. Y todo basado en las enseñanzas del profeta del Islam y las enseñanzas de Ahlul Bayt alayhimus salam, para tener una vida islámica. Entonces, para los musulmanes, la vestimenta de hombres y mujeres es bastante importante. Por ejemplo, entonces va a decir de qué tela utilizar para la vestimenta, cómo vestirse, cómo poner el pantalón, cómo poner la camisa, cómo poner el turbante, cómo poner la ropa interior. Todo lo está explicando. Las súplicas cuando quieres poner una ropa nueva, cómo poner el zapato y todo eso, los detalles. Capítulo 2 sobre los adornos de hombres y mujeres. Poner anillo, qué anillos. Después llegamos capítulo 3, comer y beber. Qué comer y cómo comer. Qué tipo de recipiente usar, qué tipo de recipiente es desaconsejable. Qué tipo de comida es recomendable, qué tipo de comida desaconsejable. Cómo comer carne, qué carne no comer. Vegetales, frutas, y ir al baño, hacer las necesidades, la conducta correcta, cómo debe ser, cómo debe tomar agua, la forma correcta de tomar agua. Capítulo 4,
sobre el matrimonio, los detalles del matrimonio, cómo consumir el matrimonio, con quién no casarse, con qué mujeres es recomendable el matrimonio, la conducta correcta en el matrimonio, primera noche del matrimonio, cómo pasarlo, las súplicas y los rezos, incluso la conducta correcta en el coito, los derechos del hombre y la mujer, las súplicas para pedir hijos, en el embarazo, las súplicas y la conducta correcta en el embarazo, nombre del hijo, cómo hacer el sacrificio del cordero, la circuncisión, cómo amamar al hijo, quiere decir dar leche a los niños, y los derechos de los padres. Después llega al capítulo 5, limpieza, cepillar, peinar, cortar uñas, cortar bigote, afeitar la cabeza y todo eso, los detalles. Y capítulo 6 sobre perfumarse y olfatear flores y también ungirse. Ungir significa tomar aceite y pasarlo por la piel, se llama ungirse. Y todos los detalles, capítulo 7, sobre ir a duchar, lavar el cuerpo y aseo corporal, aseo personal, limpieza personal, y hay muchos detalles de lo que nunca han escuchado. El capítulo 8 sobre ir a dormir y levantarse, ir al baño y los detalles de cómo hacer la ablución, de cómo las súplicas antes de dormir, qué tipo de sueños son correctos, y también ir al baño, cómo hacer las necesidades. El capítulo 9 sobre hijama, y son cosas sobre... Hijama es una forma de que siempre se hacía a tomar la sangre de la espalda. Entonces ponían como por ejemplo un vaso y ahí ponían un algodón con alcohol, lo quemaban, entonces ese algodón empezaba a chupar todo el aire, entonces ese vaso que lo ponían en tu espalda empezaba a chupar la piel. Entonces toda la sangre se acumulaba bajo ese vaso, después pasaban giletes, ¿no? ¿Sí? El filo de giletes, entonces empezaba a sangrar y la sangre sucia salía de la espalda o en algunas otras partes del cuerpo, se llamaba hijamat. En algunos medicamentos islámicos, algunas súplicas para algunas enfermedades. Y ahí llega el capítulo 10, comportar a la gente, el negocio, la forma correcta, derecho del vecino, derecho de los familiares, derecho de hermanos, derecho de los musulmanes, responder a la necesidad de los musulmanes, visitar a los enfermos, ayudar a los necesitados, derecho de los pobres, derecho de los creyentes, de cómo tratar a los opresores, cómo tratar a los no musulmanes, derecho de los no musulmanes y derecho de los muertos. Los fallecidos también tienen derecho sobre nosotros. Interesante, ¿no? Capítulo 11, de ir a visitar a otros creyentes, todos los detalles. Cómo saludar, cómo estrechar la mano, cómo besar, cómo estornudar, cómo sentar, cómo levantarse, cómo hablar, cómo conversar. Interesante, tantos detalles. Capítulo 12, cómo entrar en la casa, cómo salir de la casa, cómo debe ser la alfombra de la casa, cómo rezar en la casa, tener animales en la casa, mascotas, qué animales están mal como mascotas. Todos son narraciones del mensajero de Dios. Esos libros son narraciones de Ahlul Bayt y del mensajero de Dios. Capítulo 13, y utilizar el caballo, cómo montarse al caballo, cómo bajarse del caballo, ir al negocio, la agricultura, ir al mercado y cuidar a los animales. Ahí habla del derecho de los animales, sobre la conducta del mensajero de Dios en el viaje, cómo ir a viajarse.
qué tipo de qué horas y qué días son buenas y son malas para el viaje. La maldición de algunos viajes, interesante, la súplica para ir a viaje, qué tomar, qué amigo llevar para el viaje, cómo caminar en el viaje, qué súplica hacer en el viaje, cómo pasar en un viaje marítimo, que es decir, del mar, y el viaje, cómo recibir a un viajero. Y bueno, ya eso termina ese libro. Ese libro, hemos dicho, es para hace 3 siglos. Entonces, súper interesante. Ahí tiene muchas súplicas. En cada una de las cosas que te he dicho, tiene súplicas. Por ejemplo, la súplica para salir de la casa, la súplica para entrar en la casa, la súplica para el matrimonio, la súplica, ya está llena de las súplicas, cosa muy interesante. Eso también va a ser una parte de las referencias que tomamos. Muy bien, ya estamos acercando a nuestro libro. Muy bien, ese libro, que es un gran trabajo de un equipo de los maestros, se llama Muntakhab Mizan al-Hikma. Ese libro tenía unos 30 tomos o más. Todos son las narraciones. Cómo debe ser la conducta islámica. Y entonces resumieron todas esas narraciones de las fuentes sunna y shia en un solo libro, que generalmente son así: la conducta islámica de un musulmán, de un creyente. Entonces tiene muchos títulos, y aquí tenemos, por ejemplo, habla de alquiler, hermandad, el respeto, comer, llamada de la oración, amistad, esperanza, la madre. Son palabras en árabe. Entonces, así, si usted va a ver que no hay vínculo entre los títulos, es al-imama, la fe, la seguridad, la confianza, humanidad, tacañez, innovación, derrocho, la bondad, llanto, difundir, el odio, la bendición, la aflicción, la mentira, calumnia, el negocio, arrepentimiento, la recompensa, la revolución, el opresor, la cobardía. Mira, tiene muchos títulos que generalmente son sobre la conducta islámica, ¿sí? Por ejemplo, la hipocresía, ayudar a los pobres, la limpieza, la discusión. Entonces, generalmente, la ablución, por ejemplo, aquí habla de la ablución, aquí habla de la piedad, aquí derecho de los padres. Y de ese libro muchas veces hemos hablado y hemos tomado capítulos de cada uno de esos libros. Por ejemplo, lo que habla de los padres, del matrimonio. Y súper interesante ese libro, pero son capítulos diferentes de la conducta islámica del creyente. A veces también tiene parte de la creencia islámica, ¿sí? Pero generalmente habla de la conducta. Y es un libro muy bueno, muy interesante, que son puras narraciones del mensajero de Dios y Ahlul Bayt, de las fuentes sunna y fuentes shia. Eso también va a ser parte de las fuentes. Ya hemos llegado a nuestro libro. El gran libro se llama Mafatih al-Hayat. El libro del Sheikh Abbas Qumi se llama Mafatih al-Janan. Mafatih al-Janan significa las llaves del paraíso. Eso es la llave de la vida. Las llaves de la vida. Quiere decir, las llaves quiere decir las enseñanzas del profeta del Islam y Ahlul Bayt para tener una vida correcta aquí en la tierra. Yo, para tener una vida correcta, una vida digna, una vida creyente, hayat tayyiba significa una vida pura del creyente. Entonces tenemos enseñanzas. Yo como creyente, ¿qué tipo de la vida, qué conducta debo tener? Entonces ese libro es un libro maestro y también hecho por un gran equipo de los maestros, de los sabios. Ese libro, les puedo decir que es el libro o uno de los 5 libros más vendidos en el último década. Uno de los 5 libros más vendidos en la última década en Irán. Está en persa, por supuesto, no lo tenemos en español.
Ese libro ha salido una obra maestra en comparación con otros libros que les he dicho. Ese libro es una obra, primero, que lo hicieron grandes maestros. El formato de ese libro es un formato profundo de investigaciones profundas. Es una obra maestra. Ese tomo que yo tengo ahora, esa editación del libro es del año, mira, eso es para hace 10 años. 10 años antes, ese libro era, ¿qué decir? El número 191 veces lo han publicado. Eso es, 191 veces, como 200 veces. Hace 10 años que cada vez 5,000 ejemplares. Entonces imagínense, cuando yo lo compré ese libro que hace 10 años, 1,000,000 de ejemplares lo habían vendido. 1,000,000 de ese libro. Interesante, ¿no? Quiere decir, hasta hoy en día debería ser como mucho más. Porque el año que yo lo compré era como, ¿cuántos años que había salido el libro? Sí, era 3 años. En los primeros 3 años que salió ese libro, se vendió 1,000,000 de ejemplares. Imagínense en este último 10 años cuántos millones más, porque recién no lo fui a comprar, entonces debería ser mucho más millones de ejemplares. Es un libro maestro, súper importante. Fue escrito con un equipo de los grandes ayatollahs, grandes maestros, bajo la dirección de un gran alumno del Imam Khomeini, el gran ayatollah Abdullah Javadi Amoli. Entonces, Ayatollah Javadi Amoli tenía el equipo de él, sus alumnos, y con este gran maestros ayatollahs escribieron ese libro. Ahora, ya que han sabido la importancia de ese libro, se llama Mafatih al-Hayat, las llaves de la vida islámica, la conducta correcta. Vamos a ver, ese libro, los capítulos son más, podemos decir, mejor formados, y la forma de presentación de cada título es más científico, más profundo, más investigado el tema. Vamos a ver. En el comienzo del libro nos explica que, por supuesto, en las enseñanzas islámicas tenemos una parte que es individual, ¿sí? Por ejemplo, sobre nuestra relación con Dios, cómo rezar, cómo ayunar, las normas islámicas. Pero la parte más importante, que es la conducta islámica, la vida islámica, lo que nosotros llamamos el comportamiento islámico, cómo va a ser la sociedad islámica. Eso es la zona en la vida. Entonces, esto te lo va a explicar. Ese libro tiene varios capítulos y subcapítulos. De capítulos importantes, que es decir, tiene 5 capítulos generales que ahora les voy a presentar y después los subtítulos los voy a explicar. Los capítulos principales. Primero, dice la relación de ser humano consigo, que es decir, sobre derechos de mi persona. ¿Cómo debe ser mi conducta conmigo? Interesante. La relación del ser humano consigo, sobre pensamiento, sobre aprendizaje, sobre el trabajo, sobre proteger la vida, sobre limpieza. Todo lo que hemos leído en otros libros sobre la limpieza del cuerpo, limpieza, quiere decir, la purificación espiritual, la purificación corporal, las comidas, bebidas, la vestimenta, adornos, la casa, el viaje, dormir, despertar y entrenamiento. ¿Cómo se llama? Cómo un creyente va a pasar bien las vacaciones, así mejor dicho. Cómo entretenerse un creyente. El capítulo 2, la relación del ser humano con su prójimo, con otros seres humanos. Primer subcapítulo es sobre los parientes. Entonces, la importancia de tener una buena relación,
con los parientes, las narraciones, normas que son al respecto. Y llegamos a ser benevolente con los padres, padre, la mamá, ser benevolente con la familia, derecho de la familia, los hijos, todo sobre la educación de los hijos, atender a la mujer, habla mucho de los derechos de la mujer, ser benevolente con el marido, ser benevolente con los hermanos, hermano mayor, ya otros familiares y suegros, incluso los derechos de los suegros. Llegamos al capítulo 2 de este subcapítulo, que es comportar a los demás, el comportamiento correcto con los demás. Después de la familia llegamos a los musulmanes, que es decir, el derecho de otros musulmanes, cómo tratar a otros musulmanes, cómo apoyar a otros musulmanes, cómo tratar a los musulmanes pervertidos, corruptos, cómo tratar a los hipócritas. Interesante. Y el capítulo 3, los ajenos, quiere decir los no musulmanes. Los monoteístas, cristianos, judíos, y ahí cómo tratar a ellos. Después los idolatras, politeístas. En contra de los monoteístas va a ser politeístas. Cómo tratar a los politeístas es importante. Ya llegamos al capítulo 4, los marginados, los pobres de la tierra. Todos los marginados de la tierra, que no son musulmanes, pero son marginados, oprimidos. Tienen derechos especiales. Capítulo 5, sobre los enemigos. Diferentes tipos de los enemigos, derechos de los enemigos. Capítulo 6, derechos con ciudadanos, quiere decir, de ciudadanía en el Islam. Derechos de los vecinos, derechos de los sabios, derecho de los compañeros, derecho de los enfermos, derecho de los muertos, los que ya perdieron a alguien, un ser querido, cómo dar pésame a ellos, cómo ir a visitar a una persona que recibió un problema, los anfitriones, los invitados, los luchadores, los jóvenes, los niños, los viejos, los huérfanos, los pobres, quien te pida préstamo, los mendigos, los perdidos, los refugiados, los prisioneros, los capturados de la guerra, prisioneros de la guerra, los discapacitados, derechos de los discapacitados. Llegamos a capítulo 3, la relación entre nosotros y el gobierno, entre nosotros con el gobierno. Entonces, la relación de mí conmigo, la relación que tenemos con otros seres humanos y la relación que tenemos ahora con el sistema, con el gobierno. Dios mío, ese libro, la verdad, es un libro maestro, importante. El sistema político, cómo debe ser el sistema político según la visión islámica. La unidad, la hermandad, la libertad, quiere decir, esos son los pilares de un gobierno islámico según los derechos islámicos. La libertad, la seguridad, la independencia, participación del pueblo, el sistema de cómo recibir el consejo del pueblo, opinión del pueblo, cómo levantarse en contra de los opresores, las fronteras, las leyes, sistema legislativo, derecho de la gente, y la importancia de la justicia, invitar a ordenar al bien, impedir al mal, el formato del pedir consejo y dar consejo, dar testimonio, sobre el derecho, la privacidad, es un derecho de los ciudadanos, cómo responder la necesidad del pueblo, cómo arreglar la relación entre la gente, defender a los oprimidos, luchar en contra de los innovadores, cómo deben ser los jefes y los gobernadores, y cómo arreglar la relación económica. Llega a un capítulo, dice,
cómo construir una ciudad. Alcaldía, concejales, los perfectos, cómo es una ciudad islámica, la alcaldía, cómo debe ser, riqueza común, cómo gastar la riqueza común, el servicio del gobierno al pueblo, cómo debe tratar a los problemas de la sociedad. Interesante. Cómo atender a los pobres, cómo hacer el sistema de tubería, de llevar agua a las casas, cómo administrar los centros de cultos, las mezquitas, los templos, cómo debe ser la construcción de una mezquita. Capítulo 4 sobre la economía en el Islam, la riqueza, la producción, atribución de la riqueza, contribución de la riqueza, el consumo. Interesantes ya, la verdad, los capítulos. Ya esa parte de la relación del ser con el gobierno se acabó. Llegamos al capítulo, entonces primero es la relación de mí conmigo, de mi relación con otros seres humanos, mi relación con el gobierno, con el sistema, y ahora ya me toca la relación del ser humano con los animales. ¿Cómo debe ser el comportamiento del creyente con los animales? Tener animales en la casa, cómo utilizar a los animales, eso de prohibición de tener el perro, cómo montar a un caballo, cómo son los derechos de los animales. Ay, mira, imagínense cuántos. Cómo sacrificar a un animal, los derechos de los animales. Interesante. Hay muchos derechos de los animales. El castigo de quien incumpla los derechos de los animales. Y el último capítulo es nuestro comportamiento con la naturaleza, con medio ambiente, con la naturaleza. Entonces es sobre agua, aire, tierra. Cada uno tiene sus derechos, tiene su forma de cómo debe ser la conducta del creyente con la tierra. Interesante. Cómo cultivar las selvas también, cómo cuidar lo que es las sabanas, y sobre el aire, sobre la lluvia, terremotos, ríos, mares. Interesante, ellos también tienen, el creyente debe tener un comportamiento sobre el agua y los ríos. Interesante. Sobre vías los caminos, sobre combustible, cómo consumir combustible en el Islam, sobre el turismo, imagínense, no lo había visto, sobre el turismo, y al final habla de algunas, podemos decir, beneficios de algunos días especiales en calendario lunar, algunos días especiales, horas especiales. Bueno, ese libro vamos a ver cuántas páginas tiene. En total es cerca de, 784 páginas. 784 páginas. Eso es el libro que inshallah vamos a tomar, ¿no? Mucha sabiduría, queridos hermanos, mucha sabiduría. Y ¿sabe lo importante de ese libro? Todas son narraciones. Todos son aquí. Aquí arriba está persa, aquí está en el árabe. Yo les voy a recitar la parte árabe también en todas estas narraciones. Súper interesante. Y las fuentes de ese libro también, lo bueno de ese libro que son fuentes sunna y shia. Eso es muy bueno de ese libro, que tiene de las fuentes sunitas como de las fuentes shiita. Por ejemplo, Usudul Ghaba fi ma'rifat as-sahaba, al-isti'ab fi ma'rifat al-ashab, todos son fuentes sunitas. Al-Amali de Sheikh Tusi es shia. Al-Amali de Sheikh Mufid es shia. تاريخ مدینه دمشق ابن عساکر سنیته. التبیان فی تفسیر القرآن شیعیته. تحریر وسیله شیعه. تفسیر وسائل الشیعه شیعه. تهذیب الاحکام شیعه. توحید مفضل شیعه.
aquí tafsir Ayyashi, تفسیر قرآن تسنیم الخراج و الجرائح قطب راوندی شیعه جامع الصحیح Muslim Neishaburi, el libro correcto de Muslim, Sahih Muslim. Ya, es interesante. Rawzatul Muttaqin, Sunan el-Kubra Bayhaqi Sunnita, Sunan Nesai Sunnita, Sunan Tirmizi. Todos los libros correctos de la escuela Sunna lo utilizaron. Sunan Tirmizi, Sunan Ibn Majah Sunnita, Al-Jami' li Ahkam al-Quran Qurtubi, el sunnita muy famoso, As-Sayf al-Sajjadi Shia, Al-Gharat sunnita, Kashf al-Ghumma Erbeli Shia, Kifayat al-Asar Shia. Interesante, ya tiene todas las fuentes, muchos. Mira, son solo la lista de las fuentes, como más de 300 libros de las fuentes, y todos son libros muy antiguos, todos, y las fuentes de las fuentes islámicas, sunita y shiita lo ha traído, incluso tiene algunos libros contemporáneos, muy buen trabajo, la verdad, es una obra maestra, un gran libro, y yo les había preparado el primer capítulo, pero el tiempo parece que se está agotando. Solo les voy a hablar un poquito de como la introducción de nuestro libro. Inshallah, el resto lo voy a dejar para mañana. El comienzo es así. Habla de la relación del ser humano consigo, los derechos que él mismo tiene. Entonces, esa primera parte tiene capítulos. Primer capítulo es la importancia de reflexionar, pensar. Quiere decir, lo más importante para el ser humano es utilizar la cabeza. Mira, en la introducción del libro nos habla de un viaje espiritual del creyente, que se llama Asfar al-Arba'a, en el misticismo islámico. Habla de 4 viajes del creyente. El primer viaje que el del creyente lo tiene, dice que el creyente empieza su viaje, min al-khalq el-al-haq, empieza su trayectoria desde la gente, empieza del mundo material hacia la verdad, hacia Dios. Entonces en ello necesita su purificación espiritual, su conducta correcta. Entonces poco a poco, a través de esa conducta correcta, tú llegarías a la verdad. Cuando más llegas a la verdad, tienes más luz, tienes más espiritualidad y vas a ver más cosas del mundo espiritual, hasta un punto que ya vas a ver el mundo espiritual. Aquí, estando aquí en el mundo material, vas a ver el mundo espiritual y llegarás a un punto que vas a ver a los ángeles de Dios. Eso es el primer viaje del creyente. Entonces, el segundo viaje es min al-haq el-al-haq, de Dios a Dios. Quiere decir, vas a profundizar en ese conocimiento, en esa profundidad espiritual. Quiere decir, ese viaje es de la verdad hacia más verdad, más profundización en la verdad. Eso requiere también continuidad de esa práctica. En cada momento la persona comete el pecado, cae, ya, se acaba todo. Se acaba todo, game over, ya, finish. Otra vez desde el cero debe empezar. Entonces esa persona siempre va a tener una conducta muy piadosa en todo su trayectoria. Entonces, men al-haq, el al-haq es el segundo viaje del místico, del creyente. Y el tercero es men al-haq, el al-khalq, de Dios hacia la gente. Porque cuando va a ser una persona perfecta espiritualmente, entonces tiene una misión de ir a estar presente en la sociedad. El misticismo islámico te va a considerar responsable delante de la sociedad. El creyente no puede ser irresponsable delante de la sociedad que tiene. Entonces, el tercer viaje va a empezar de Dios hacia la gente, de la verdad hacia la gente. Tú vas a empezar a difundir todo lo que has aprendido, empezar a guiar a la sociedad, encaminar a la sociedad hacia el camino correcto. Entonces, ya cuando ese es el tercer viaje y el cuarto viaje, que es el último viaje del creyente,
del místico es men al khalq el al khalq fil haq, que ya que has llegado a la gente empiezas a llevar a toda la gente hacia Dios. Men al khalq el al khalq, vas a llevar a toda la humanidad hacia el camino de Dios. Entonces tú vas a tener un rol activo en la sociedad, es como el liderazgo. El creyente donde está debe tomar el liderazgo para llevar a su comunidad, para promover a su comunidad hacia el camino de Dios. Y ahí hasta que da la vida en ese camino. O lo van a martirizar o que va a morir. La muerte natural le toca. Entonces todos los maestros, todos los místicos, todos los hombres de Dios han pasado estos 4 viajes como el mensajero de Dios sallallahu alaihi wa sallam. Por eso la conducta y la forma de la vida del profeta del Islam, todos los detalles para nosotros son importantes. ¿Por qué? Porque el mensajero de Dios, todo lo que hacía era según las enseñanzas de Dios. Porque nosotros consideramos que el profeta del Islam, excelentísimo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, era una persona pura y purificada. Una persona ejemplar, una persona que cada detalle de su vida es importante. Por eso usted va a ver que nosotros seguimos la sunna, la conducta del profeta del Islam. Nosotros queremos que el mensajero de Dios nunca ni ha tenido un fallo ni una falta, ni menos un pecado. Entonces todo lo que ha dicho es correcto, todo lo que ha hecho es correcto. Y es perfecto, no solamente correcto, es perfecto. Quiere decir, no podría ser mejor de lo que él ha hecho, del mejor de lo que él ha vivido. Entonces, el mensajero de Dios, todos los detalles de lo que ya vamos a aprender de la vida de él y de Ahlul Bayt alayhimus salam, que es la familia del profeta del Islam, que ellos también tenían esta isma, infalibilidad. Infalibilidad significa todos los dichos y hechos de ellos son ejemplares para nuestra vida, porque ellos han sido elegidos y purificados por Dios. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. El Sagrado Corán da testimonio que Ahlul Bayt son puros y purificados. Dios ha querido, إنما يريد الله, Dios ha querido ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. Dios ha querido purificar a ustedes Ahlul Bayt ويطهركم تطهيرا, y les ha purificado la mejor purificación. Así que son ejemplares para nuestra vida si nosotros correspondemos nuestra vida a la vida de ellos, tomando el ejemplo de ellos en todos los detalles que hemos hablado. Entonces podemos tener una vida, conducta islámica. Cuando yo rezo, que sea un rezo islámico. Cuando hago lo más mínimo de detalles de mi vida. Cuando quiero vestirme, cuando quiero comer, cuando quiero beber, cuando quiero ir al baño, cuando quiero cortar mis uñas, debe ser la conducta islámica. Cómo vestirme, cómo dejar la barba, cómo dejar el bigote, todos los detalles están en el Islam. Entonces ya la relación que tienes con tus hijos, con tu familia, con tu esposa, con tu marido, con los padres, con los creyentes, con el vecino, con el gobernador, incluso con los animales, todos los detalles los tenemos. Así que hay que aprenderlo para poner en práctica. Eso es la oportunidad y eso es la gran sorpresa. Gracias a Dios y gracias al esfuerzo de años de grandes maestros, de grandes sabios que durante la historia han preservado al Islam, han protegido el Islam de las innovaciones y de los innovadores y no permitieron que el Islam sea manchado por las innovaciones, que el Islam sea tergiversada, gracias a Dios. Entonces, gracias a estos esfuerzos de los grandes maestros, vamos a tener esa clase de estas grandes fuentes de la luz, inshallah. Pedimos al Altísimo que nos ayude y nos dé mucho esfuerzo y mucha fuerza, inshallah, para poder poner en práctica y aprender todo. Antes hay que aprender. Mucha gente lo desconoce. Con la ignorancia no puedes practicar nada. Entonces, primero debemos esforzar todo lo posible para aprender. Y después poner en práctica lo que hemos aprendido, y para tener suficiente motivación necesitamos enseñarlo a los demás. Cuando aprendes algo y lo enseñas, eso te está motivando para practicar. Mucha gente aprende y no lo practica y no lo sabe por qué. Porque no lo enseñas a los demás. Cuando tú aprendes, necesitas enseñar a los demás para tener suficiente motivación para practicarlo.
Porque cuando lo enseñas a todo el mundo, eso te motiva a ti para que lo pones en práctica. Inshallah, que Dios le bendiga a todos en ese gran trabajo de aprendizaje y de la difusión del Islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paz y la bendición de Dios sea con ustedes.